Hola, ¿qué tal? Soy el profe Carlos o el profe Charlie, como tú quieras. Y bueno, yo soy egresado de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, de la carrera de Historia. Y el día de hoy vamos a ver unos primeros temas justamente de esa materia que yo sé que cuando escuchabas historia te dormías quizá a los 5 segundos o de plano te quedabas en blanco porque no le entendías nada. Pero aquí vamos a revisar justamente algunos temas que te van a ayudar bastante para pasar tu examen de admisión, que es importante. Vamos a comenzar con este primer tema, que es la historia. Antes de hablar de la Segunda Guerra Mundial, de la Guerra Fría, de los movimientos políticos y sociales, tenemos que sentar las bases y conocer ciertos conceptos. El primer concepto que vamos a revisar es propiamente la historia. ¿Qué es la historia? La historia con H mayúscula, como lo puedes ver en pantalla, es la ciencia social, es la materia, es la carrera que se estudia incluso, que va a estudiar justamente el pasado de la humanidad. Entonces es una ciencia social, junto con el derecho, junto con la antropología, junto con la economía, para estudiar en este caso el pasado de la humanidad, ¿vale? Bueno. El siguiente concepto importante para diferenciarlo es la historia con H minúscula. La historia con H minúscula es básicamente un relato, es como contar un chisme, el relato de cuando te quedaste en la UNAM o te vayas a quedar en la UNAM, ¿no? Es siempre con H minúscula, un relato, un contar algo. Por lo tanto, la historia con H mayúscula va a contar cosas sobre el pasado de la humanidad, ¿vale? Luego tenemos otro concepto que vamos a trabajar bastante aquí en clase, que es el concepto del sujeto histórico. Son todos esos nombres que aprendiste tal vez de memoria, que si Pancho Villa, que si Napoleón, que si Frida Kahlo, que si Leona Vicario, todos esos nombres que alguna vez viste por ahí, son justamente estos sujetos de la historia. Pueden ser individuos, personas, hombres, mujeres o grupos, ¿no? Cuyas acciones cambian la realidad social para bien o para mal, ¿no? Aquí te puse algunos ejemplos, puedes ver en pantalla, ¿no? Que si Porfirio Díaz, que si Santa Anna, que si Madero, y mujeres importantes en la historia también, como Sor Juana Inés de la Cruz, José Ortiz de Domínguez y otros más, ¿sale? Bueno, ahora bien, ¿qué otro concepto importante debemos tener en cuenta? Fíjate muy bien. El hecho histórico. Aquí en esta materia vamos a hablar de hechos históricos que tal vez tú ya sabes, que has escuchado por ahí el rumor de la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría o quizá, no sé, los movimientos de independencia en América. Esos son hechos históricos que ya pasaron, valga la redundancia, en el pasado. Esos hechos históricos, pues sí, pueden afectar de manera positiva o negativa el rumbo de una sociedad. Pero la pregunta es, ¿cómo recordamos ese hecho si ya pasó? No hay máquinas del tiempo. Ojalá hubiera máquinas del tiempo para preguntarle a Pancho Villa por qué le gustaban las malteadas de fresa y no la cerveza. Pero pues no hay máquinas del tiempo. Entonces, ¿cómo recordamos algo que ya pasó? Pues básicamente a través de esos restos que quedan del pasado. Esas fuentes de información ya lo veremos en clase en su momento. Monumentos, fotografías, lo que la gente cuenta, pinturas, grabaciones quizá. Y también la memoria, esa memoria histórica, ¿vale? Otro concepto importante también es el concepto de historiografía. Sí, yo sé que suena muy técnico, pero está bien fácil. Historio, pues es historia, y grafía, pues es escritura. Entonces básicamente es la escritura de la historia. A ver, fíjate muy bien. Cuando a ti te encargaban hacer una investigación, no sé, sobre la Segunda Guerra Mundial, sobre la Revolución Mexicana, te metías a internet, espero que no busques en ChatGPT, por favor, en libros, en enciclopedias quizá, en revistas especializadas, y pues bueno, básicamente redactabas tu investigación. Ese acto mismo de escribir sobre el pasado es historiografía. Entonces no solamente lo hacen los grandes especialistas del gremio, digamos, historiadores, sino que tú también, al momento de escribir sobre el pasado, haces historia escrita. ¿Sale? Va. Ahora bien, sentadas las bases de estos conceptos, llega la pregunta del millón. ¿Qué es la historia y para qué me sirve? Bueno, en primer lugar, para cuestiones prácticas, te sirve para pasar tu examen de admisión. Sí, porque el examen de la UNAM y otros exámenes como el POLI ahora y por sobre todo también la UAM, para los que van para ciencias sociales, les preguntan historia. Entonces, para cuestiones prácticas, esta materia te sirve para esos puntos del examen. Pero ¿para qué más sirve? La historia, entonces, se va a encargar justamente del estudio del pasado de la humanidad, para ver qué pensaban, qué comían, qué creían, qué actividades tenían o deportes tenían, justamente. Pero más allá del chismecito histórico, porque la verdad sí, somos chismosos por naturaleza, ¿no? También nos sirve para entender este caótico presente. Si tú quieres saber el porqué entre la guerra entre Rusia y Ucrania, si tú quieres saber el conflicto en Medio Oriente y por qué se dio, échale una rascadita al pasado. En serio, la historia sirve para entender este presente y chance
a hacer proyecciones a futuro posiblemente, ¿no? Ahora bien, ¿cómo estudiamos ese pasado? Ya lo mencionamos, lo veremos con más detalle en clase, a través de las fuentes de la historia. La UNAM, por ejemplo, suele preguntar la diferencia entre fuentes primarias o directas y las fuentes secundarias o indirectas, pero no te preocupes, ya lo veremos en clase. Ok, ya vimos que la historia estudia el pasado a través de fuentes de información. Pero ojo, no porque esa fuente sea antigua, me encontré una carta antigua en un archivo, significa que me está diciendo la verdad. Ojo con el concepto de verdad, chicos, la verdad es casi inalcanzable. Y más en la historia. ¿Por qué? Porque recuerda que un documento puede ser manipulado. A alguien por ahí le puede borrar información, le puede borrar un nombre, borrarle datos y uno cree lo que cree en ese documento, pero no. Hay que aplicar algo muy importante que suelen preguntar en preguntas, para la redundancia de examen, ¿qué es el método crítico? ¿Qué es eso? Que cuestiones. ¿A poco sí es cierto que ese documento me está diciendo la información? Cuando menos objetiva, ¿no? Siempre cuestionen y duden todo lo que lean, todo lo que escuchan y todo lo que vean. No solamente se aplica para la historia, también se aplica para todas las ciencias, créeme. Critica, por favor, cuestiona la autenticidad, o cuando menos la coherencia de lo que estás leyendo. ¿Vale? Perfecto. Ahora sí, trata de imaginar cuántos hechos han ocurrido desde la invención de la escritura por allá del 3500 antes de nuestra era hasta ahorita que estamos a 12 de julio de 2025. Un montón de cosas. Descubrimientos científicos, rebeliones sociales, políticas, levantamientos, golpes de estado, presidentes van reyes, un montón de cosas. ¿Cómo le hace el historiador, y sobre todo tú, que vas a estudiar historia, para no perderte entre tantos datos? Aplican la vieja confiable. Una línea del tiempo. Esa línea del tiempo que te hacía tu maestra hacer en la secundaria y pegabas hojas y hojas, eso parecía una hoja kilométrica. Eso es una línea del tiempo. Y nos va a ayudar a ubicarnos cuando menos en qué momento estamos hablando. ¿Sale? Algo que se suele preguntar en examen de admisión justamente son estas edades en las que se divide la historia. Como te das cuenta, para cuestiones del examen, solamente hay que recordar la edad antigua, la edad media, la edad moderna y la edad contemporánea. Ojo, pero pues ahora sí que en la historia real, ¿no? Tenemos más etapas. De hecho, por acá tenemos la prehistoria, antes de la antigüedad, que es el hombre de Cromañón, los primeros homínidos, el descubrimiento del fuego y la rueda. Puedes ver la película de los Croods, ¿no? Para más o menos darte una idea de cómo era más o menos la prehistoria, o la era de hielo, la primera, ¿no? Pero vamos a enfocarnos justamente en esta edad. ¿Qué te pueden preguntar? Fíjate, se suele preguntar el hecho con que inicia cada edad y el hecho con el que termina cada edad, ¿no? Por ejemplo, la edad antigua, más o menos 3500 antes de Jesús, se suele ubicar con el descubrimiento de la escritura o los primeros indicios de escritura allá en algún lugar de Mesopotamia, en una ciudad llamada Ur específicamente. Entonces la antigüedad comenzó con la invención de la escritura. Y sí, como te das cuenta, ahí tenemos básicamente un montón de cosas ubicadas en esta época, pero nos interesa básicamente el hecho con el que terminó. La caída del Imperio Romano de Occidente, ¿sale? Entonces, por lógica, este hecho marca el fin de la Edad Antigua, pero también el inicio de la Edad Media. Lo puedes ver en pantalla, 476 a 1453 después de nuestra era, ¿vale? Ahora bien, esta edad terminó con la caída del Imperio de Oriente, Imperio Bizantino, lo puedes ver en pantalla. Y ahora bien, este hecho marca a su vez el fin de esta edad, pero el inicio de la otra, la Edad Moderna. La Edad Moderna comenzó con la caída del Imperio Romano de Oriente, el Imperio Bizantino, terminó con la famosísima Revolución Francesa, que ya hablaremos harto de esta cosa, y por lo tanto, la Revolución Francesa de 1789 marca el fin de la Edad Moderna, el inicio de la contemporánea, y como te das cuenta, en la Edad Contemporánea pasaron hartas cosas, que es de hecho como que la parte más sabrosa de la historia, que si tu Primera Guerra Mundial, tu Segunda Guerra Mundial, tu Guerra Fría y demás. Pero eso lo vamos a ver cuando te animes a adquirir el curso, por supuesto. Vamos a hablar de estos temas sabrosos de la historia. Entonces aquí dimos una embarradita, una probadita
de lo que vamos a ver en clase, vamos a ver los temas desde cero, pero no solamente en historia, ¿eh? Vamos a ver temas desde cero de todas las materias. Entonces, te esperamos en el curso de CIUNAM. Bye.